Muchísimas gracias. Durante la clase de procesos democráticos vamos a realizar varios portafolios que están entrelazados entre sí, valga la redundancia, generando la respuesta a varias preguntas problematizadoras desde varios contextos como el contexto social, político, económico, transformaciones, actores y algunos cambios que se evidenciaron a través de la séptima papeleta, que es el tema que nosotros escogimos. El grupo está integrado por la compañera Sonia, por Yomaira, por Leo y por la persona acá que les habla, José, con el fin de hacer una intervención que logre una transformación y una educación social respecto a un contenido histórico que se evidenció en el país y que todavía sigue permeando cambios sociales a través del estudio y de la criticidad histórica. Muchísimas gracias, los dejo con mi compañero. Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo Antonio Mosquera Grueso, soy estudiante de cuarto semestre de Trabajo Social de la Universidad Claretiana de Cali. Hoy le vamos a dar desarrollo a nuestro primer portafolio número uno. Transformación del Estado colombiano del siglo XX hasta el siglo XXI del curso Procesos Democráticos. El tema que escogimos es la séptima papeleta de la Constitución de 1991. A la pregunta, ¿cuál fue el contexto social, político y económico que causó la séptima papeleta? En lo social, Colombia estaba sumida en los asesinatos de jueces, periodistas, líderes políticos. Los jóvenes ya pensaban que no tenían un futuro en un país ahogado por el narcotráfico. En lo político, Colombia estaba dominado por el bipartidismo liberal y conservador. La Constitución de 1886 ya no respondía a las necesidades. Los asesinatos de los líderes de candidatos a la presidencia, Luis Carlos Galán en 1990 y Carlos Pizarro, causaron una avalancha de mucha preocupación y la política se ahondó más la incertidumbre y se ahondó más la violencia en el país. Al lado también del asesinato de Jaramillo Osa, causando una crisis en la legitimidad del Estado. En lo económico, Colombia fue permeada por el narcotráfico, infiltrando este flagelo la política, sentando unas brechas de desigualdad y causando una zozobra en el Estado, dejando mucha desconfianza que ya no se sentía por quienes regían en el país, tanto los jueces, tanto magistrados, políticos, senadores y políticos del común, como todos los que tenían cargos de elección. Lo que aumentaba el malestar ciudadano. La economía se veía muy agotada y esa economía informal se veía pues disminuida por ese flagelo que ahogaba el país en aquellos tiempos. Segunda pregunta, ¿quiénes fueron los autores involucrados en el proceso para la séptima papeleta? Los estudiantes universitarios fueron los protagonistas de la séptima papeleta. Fueron quienes lanzaron la propuesta y movilizaron el país. Sociedad civil. Fueron los ciudadanos quienes apoyaron la idea y terminaron ellos depositando en las urnas, mostrando un deseo de cambio colectivo. Otro actor fue el gobierno nacional. El presidente Vigilio Barco, presidente de 1986 al 90, en su último trayecto ya del mandato, terminó apoyando la idea. Y el nuevo presidente electo, César Gaviria, terminó oficialmente llamando a hacer la Asamblea Nacional Constituyente. Corte Suprema de Justicia fue la encargada de dar vía libre para que fuera esa Asamblea Nacional Constituyente un hecho. Otros actores importantes que tuvieron en ese proceso fueron los grupos políticos y sociales, grupos emergentes, desmovilizados del M-19, grupos indígenas, también grupos
étnicos que en ese tiempo eran llamados como minorías, que son grupos afrodescendientes, y todos esos grupos hicieron parte para después ser convocados para la Constitución, o hicieron parte de la Constitución de 1991. A la tercera pregunta. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yomaira Murillo, soy estudiante de Trabajo Social, CAM Medellín. Hoy quiero compartir con ustedes cuáles fueron los principales actores vinculados al proceso de la séptima papeleta. Como primero quiero decirles que los principales fueron los estudiantes universitarios, los cuales fueron los protagonistas de la movilización. Como segundo, la sociedad civil, o sea, pues los ciudadanos, los cuales aportaron, apoyaron pues la idea, aportando en la papeleta, en las urnas, esperanzados para un cambio. Como tercero, tenemos el gobierno nacional, en el cual, en el gobierno de Virgilio Barco, se respaldó la idea al final de su gobierno. En el gobierno de César Gaviria se convocó oficialmente a la Asamblea Nacional Constituyente. Como cuarto, tenemos la Corte Suprema de Justicia, la cual dio vía libre al proceso de la reforma. Y por último, tenemos los grupos políticos y sociales, los cuales están los movimientos emergentes, que son los desmovilizados del M19. Que durante este tiempo, en 1990, se realizaron muchas marchas y protestas para conseguir esta reforma. Y a pesar de que algunos políticos no estuvieron de acuerdo, se logró importantes cambios en la estructura política y jurídica del país. Buenas tardes, mi nombre es Sonia Albornoz. Voy a ampliar un poquito lo que es la séptima papeleta y para ello hay una pregunta: ¿cuáles fueron los principales cambios sociales y políticos que gestionaron como resultado del proceso selectivo de la séptima papeleta? Podemos decir que como primera medida tenemos reconocimiento en Colombia como un país pluricultural y multiétnico. También una amplia gama de derechos fundamentales, colectivos, culturales. Tenemos, por ejemplo, el derecho a la tutela. También la mayor participación de sectores históricos excluidos, como fueron los indígenas y la minoría. También hay una transformación del Estado en un Estado social de derecho, como deberes que garantizan la igualdad, la justicia y la libertad. Y por último tenemos una reforma del sistema político con la mayor descentralización y fortalecimiento de los municipios. Se puede decir que la séptima papeleta representó una protesta contra los partidos políticos tradicionales y la corrupción, mostrando descontentos ciudadanos con el sistema político vigente. Este movimiento impulsó una mayoría de participación de la ciudad en la política, buscando que los pueblos tengan voz directa en la toma de decisiones. También se generó presión para reformar el sistema electoral y promover procesos más transparentes y justos. La séptima papeleta fue un mecanismo para evidenciar la pérdida de la confianza en los partidos políticos convencionales, lo que llevó a la participación o aparición de nuevos movimientos y fuerzas políticas. Podemos decir que como conciencia ciudadana y movilización se fomentó una mayor conciencia política en la población, especialmente entre los sectores jóvenes y urbanos, que empezaron a demandar derechos y transparencias. Como democracia social, el movimiento contribuyó a la apertura de espacios para expresiones sociales y políticas en un contexto de crisis económica y social.
Y por último, podemos decir que como crisis y descontento social visible, la séptima papeleta fue un reflejo del malestar social, dando voz a grupos marginados y señalados en las necesidades de reformas más profundas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradeciendo a los compañeros que anteriormente participaron, primero que todo me presento, mi nombre es José Herrera, yo soy estudiante del CAD Medellín de Trabajo Social en tercer semestre y en conclusión, para hablar de los principales cambios sociales y políticos que se gestaron a causa de la séptima papeleta en Colombia, pues abordamos obviamente temas de política, democracia, en derechos fundamentales, en las instituciones, el reconocimiento de las minorías. Principalmente yo diría que el principal cambio fue una integración, ¿sí? Más homogénea del Estado como tal, porque aparecieron actores que la ley o estaban más enfocados en un ambiente extrajudicial, ¿sí? Y pasaron a ser una política más legal desde lo que se conoce como una democracia más amena, más humanista, más amable, una política que se rige por una nueva Carta Magna y una participación que también generó la creación de nuevas instituciones. Se pasó de una democracia que era más representativa a una democracia más participativa, generando, ¿sí?, una comunidad y una sociedad con una voz más fuerte y eh, un, una utilización, ¿sí?, o un gozo de los derechos humanos más establecido y más cuidado también por estas nuevas instituciones que aparecieron. Eh, la Corte Constitucional empezó a ejercer un control también y empezó también a escuchar un poco más a la población como tal. El reconocimiento de las minorías por parte de todas las instituciones en el Estado también se gestó y fue un paso gigante para todas las personas que estuvieron involucradas en esto. El compañero también hablaba muchísimo de cómo ciertas universidades participaron en la creación de esta papeleta, pero también hubo una comunidad muy importante que fue la comunidad LGTBI en ese momento, ¿sí? Era la comunidad de los homosexuales, que habían gays, trans, lesbianas, etcétera, porque es una diversidad muy amplia que también ayudó a que se gestara esta. Muchísimas gracias. Espero que todos hayan podido gozar de esta intervención. Les agradezco muchísimo a todos, en especial al profesor, por escucharnos y por permitirnos aprender cada día más.